Reciban un cordial saludo, deseándoles grandes bendiciones de parte del cielo para cada uno de ustedes. Vamos, antes de abrir la palabra de Dios, a abrir nuestras mentes y nuestros corazones en una oración. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias a esta hora por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. ¿Cuántas personas en el mundo no tienen esta linda oportunidad? Y a nosotros hoy nos das esa oportunidad de tener un encuentro contigo a través de la Escritura. Permite que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, impresionando nuestras mentes y nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, les invito a que por favor me acompañen a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 17, donde nosotros encontramos un relato bien interesante de Jesús con 3 de sus discípulos. Es uno de los relatos más conocidos, es uno de los relatos quizá más significativos en el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y es un relato al que le han puesto por título en muchas de nuestras Biblias, la transfiguración. Lo encontramos allí en Mateo 17 a partir del verso 1. Y dice la palabra de Dios: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Vamos a repasar la escena y vamos a usar la imaginación. Como todos sabemos, Jesús tenía 12 discípulos, pero dentro de esos 12 discípulos, Él tenía 3 que hacían parte de su círculo más íntimo: Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo también conocido como Santiago. En los momentos especiales e íntimos, Jesús llamaba a estos 3 discípulos. Y en esta ocasión los llamó justamente a ellos 3. Y estaban ellos con Jesús allí, y de repente ellos ven que Jesús empieza a transfigurarse, su rostro empieza a iluminarse, sus vestidos también empiezan a resplandecer como el sol. Algo sorprendente para ellos, algo maravilloso para ellos. Pero en el momento que está sucediendo eso, de repente la visión se pone más interesante porque aparecen 2 personajes. Aparecen Moisés y Elías para hablar con Jesús. Y hasta este momento la Biblia no nos dice que los discípulos se asustaron o tuvieron miedo. La Biblia lo que nos dice allí es que ellos estaban sorprendidos a tal punto que Pedro abrió su boca y le dijo: Señor, esto es bueno para nosotros. Estar aquí es bueno. Aquí está Moisés, aquí está Elías, estás tú. Vamos a hacer 3 tiendecitas, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. ¿Por qué dijeron ellos eso? Porque ellos querían que Moisés y Elías, a partir de ese momento, se quedaran con ellos en el ministerio. Para que a partir de ahora, las personas, las multitudes, los escribas y los fariseos, ahora sí le creyeran a Jesús. Ahora sí creyeran que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque estos discípulos creyeron escuchando la enseñanza de los escribas que decían que antes de que viniera el Mesías, era necesario que viniera Elías, y ahora Elías estaba allí. Así que ellos estaban maravillados, por eso dijeron: bueno es para nosotros. Pero estando en ese momento tan especial, de repente ocurre algo para ellos terrible. Una gran luz ahora los cubrió a todos, y se escuchó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia, a él oíd. Los discípulos cayeron muertos de miedo, pero cuando abrieron sus ojos, ya no estaba la luz, ya no estaba la voz del Padre, ya no estaba Moisés, ya no estaba Elías. Así que Jesús los levanta y les dice, no tengan miedo. Los discípulos, yo me imagino que quedaron en su cabeza pensando en todas estas cosas y parece que entre todas las cosas que ellos pensaban, se quedaron preguntándose por qué Elías y Moisés no se quedaron. ¿Por qué no se quedaron con ellos? Era una oportunidad única para que todos creyeran ahora sí en Jesús. Cuando ellos bajan, miren lo que dice la Escritura, cuando terminan de descender del monte, dice, versículo 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? De alguna manera ellos están preguntando, ¿por qué no se quedó? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y miren lo que dice el versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Jesús estaba diciendo, la verdad, Elías ya vino y no le conocieron. Y los discípulos entonces comprendieron que Jesús no estaba hablando de un Elías literal. Ahora el Espíritu Santo les abrió la mente, les abrió el entendimiento y ellos comprendieron que la enseñanza que recibieron desde niños, de que Elías vendría antes del Mesías, sí se había cumplido, pero no en la persona de un Elías literal, no en la persona de Elías tisbita del Antiguo Testamento, sino en la persona de Juan el Bautista. Así que de alguna manera estamos hablando aquí de un segundo Elías, ya no llamado el tisbita, sino llamado el Bautista. Y saben que el papá de Juan el Bautista, cuando recibió la visión del ángel que le anticipó el nacimiento de su hijo como profeta, le había dicho que justamente Juan vendría con el espíritu y el poder de Elías. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Lucas, capítulo 1, verso 17, para corroborar esto que estamos diciendo. Lucas, capítulo 1, verso 17, ahí está hablándole el ángel Gabriel a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y le dice, e irá delante de él, hablando de Juan, irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que, de acuerdo a la Escritura, podemos afirmar que simbólicamente Juan el Bautista era un segundo Elías. Pero ¿sabía usted que la Biblia también nos habla de un tercer Elías? Quiero que me acompañen al libro de Malaquías. Capítulo 4, versos 5 y 6. Y miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío ¿a quién? Al profeta Elías, antes que venga ¿qué cosa? El día de Jehová grande y terrible. ¿De qué día está hablando la palabra de Dios acá? ¿De qué día? Grande y terrible. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice el día de Jehová grande y terrible? ¿Saben que cada vez que la palabra de Dios hace alusión al día grande y terrible de Jehová, se está refiriendo a un día de destrucción? Por ejemplo, si el Señor pensaba destruir una ciudad, entonces a esa ciudad le iba a llegar el día grande y terrible, el día de su destrucción. Así que aquí ya no pueden estar hablando de Juan el Bautista, porque en los días de Juan el Bautista y en los días de Jesús, ¿hubo acaso alguna destrucción grande y terrible de alguna ciudad? ¿Cayó fuego del cielo para destruirla? No, eso no lo encontramos en la Biblia por ningún lado.
Así que, ¿a qué día grande y terrible se está refiriendo la palabra de Dios en Malaquías capítulo 4, verso 5? Se está refiriendo al día de la segunda venida de Cristo. A ese día grande y terrible se está refiriendo el Señor. Y lo que está diciendo el Señor acá es que antes de la segunda venida de Cristo, entonces Él enviará al profeta Elías. Entonces ya no estamos hablando de un segundo Elías, que era Juan el Bautista, sino de un tercer Elías. ¿Y quién es ese tercer Elías? Miren lo que dice la sierva del Señor en Testimonios, tomo 3, página 62. Los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías. Así como Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la primera venida de Cristo. La iglesia, el pueblo de Dios, nosotros los que esperamos su segunda venida, estamos representados por el fiel Elías, es lo que dice la sierva de Dios. Así que nosotros como pueblo, nosotros como iglesia, de una manera simbólica, también podemos decir que estamos llamados a ser el tercer Elías, o por lo menos eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Y esa es una tremenda responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia. Esa es una tremenda labor que nosotros tenemos como pueblo. Y para entenderla, y creo que estamos en la responsabilidad de entenderla, para entenderla entonces tenemos que mirar cómo era la conducta, cómo era la experiencia del primer Elías, del Elías tisbita del Antiguo Testamento, cómo era la experiencia del segundo Elías, Juan el Bautista, en el Nuevo Testamento, para nosotros entonces encontrar el enfoque, el propósito nuestro como iglesia en el tiempo del fin. Así que quiero que me acompañen rápidamente al libro de Primero de Reyes, el libro Primero de Reyes, en el capítulo 18, donde nosotros encontramos una de las experiencias más famosas, más destacadas del profeta Elías tisbita. Primero de Reyes, capítulo 18, vamos a leer algunos versículos. Quizá la mayoría de ustedes conocen ya la historia, pero leamos algunos versículos. El verso 21 de Primero de Reyes 18 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Quizá muchos de ustedes recuerdan la historia. El pueblo de Dios se había ido en pos de otros dioses y le había dado la espalda al Dios del cielo, al Dios que los había libertado de la esclavitud en el pasado. Le dieron la espalda. Se fueron a adorar otros dioses. Así que Elías valientemente los confrontó con espíritu, con poder, con fervor, con intrepidez. Y les dijo: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Qué decisión toman? Y el pueblo no contestó nada. Así que él les dio un desafío tremendo, no solo al pueblo, sino también a los profetas de Baal. Y ese desafío, esa prueba de fuego, nosotros la encontramos principalmente en los versos 23 y 24, donde dice la palabra de Dios: dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ¿qué sucederá? Ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien hecho. Así que tenemos 2 altares con 2 bueyes. Los profetas de Baal orarían a su Dios o sus dioses, porque eran politeístas. Y Elías tisbita, que era el único en ese escenario, fiel al Dios del cielo, iba a orarle a su único Dios, al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Y el que respondiere con fuego, consumiendo el altar, ese sería Dios. Me encanta la oración que tuvo Elías tisbita, porque en la oración de Elías, antes de que Jehová consumiera el altar,
se resume el propósito que Elías tenía en su corazón, el carácter de ese personaje que nosotros como pueblo adventista, que nosotros como pueblo de Dios debemos imitar. Y esa oración nosotros la encontramos en los versos 36 y 37. Pero no solo miremos la oración, miremos el propósito que hay detrás de la oración. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dice el verso 37, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En la oración de Elías está el propósito. Era un doble propósito. En primer lugar, el propósito de Elías al hacer ese milagro, ese grande milagro, era que el pueblo conociera que Jehová es Dios. Y el segundo propósito de Elías era que el corazón de ese pueblo se volviera a Dios. Y mi querido hermano y amigo, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese mismo Dios que hizo descender fuego del cielo puede hacer grandes milagros por nosotros hoy, cuando nuestro propósito es el mismo del profeta Elías. Todo lo que usted necesite, siempre que sea para engrandecer el nombre de Dios, todo lo que usted necesite, siempre que sea para volver los corazones de los hombres al Dios del cielo, el Señor lo hará. El Señor no escatimará esfuerzos. Él no ahorrará milagros. El Señor lo hará por amor de sus hijos. Elías, el primer Elías Tisbita, allí lo vemos en ese escenario, con Espíritu Santo, con poder, con fervor, con intrepidez, con su mensaje. Y quiero que ahora miremos entonces al segundo Elías, a Juan el Bautista. ¿Cuáles eran los parecidos? ¿Cuáles eran las diferencias? ¿Cuál era el carácter de él? Porque es que el mensaje es para que nosotros, como tercer Elías, aprendamos de ellos. Y quiero que me acompañen entonces al libro de Mateo, capítulo 3. El libro de Mateo, capítulo 3, donde se nos cuenta un poco acerca de quién era Juan el Bautista. Dice, capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Será que Juan el Bautista tenía el mismo espíritu de Elías? ¿Será que Juan el Bautista tenía el mismo poder de Elías? Ya se lo había dicho el ángel Gabriel a su papá, que él vendría con el espíritu y el poder de Elías. Así que Juan tenía el mismo espíritu, Juan tenía el mismo poder, Juan tenía el mismo fervor, Juan tenía la misma intrepidez. Entonces, ¿qué era lo distinto? ¿Cuál era la diferencia entre Juan el Bautista y Elías Tisbita? El mensaje. Lo único que cambiaba era el mensaje. No había otra diferencia. Tenían un carácter muy parecido, solo cambiaba el mensaje. Mismo espíritu, mismo poder, mismo fervor, misma intrepidez, diferente mensaje. Y tenía que ser diferente porque la labor de Juan el Bautista era diferente a la de su antecesor. Juan el Bautista tenía que preparar el camino, como acabamos de leer, para la venida del Señor. Para la venida de Jesús, para la primera venida de Jesús. Tenía que enderezar los caminos torcidos del corazón del hombre. Esa era su misión. Pero él no lo hacía con temor ni con timidez. Él se acercaba a la gente y le decía: generación de víboras, arrepentíos, entreguen sus corazones al Señor. Él lo hacía con el mismo fervor, con el mismo espíritu y con el mismo poder de Elías. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros como pueblo de Dios?
¿A qué estamos llamados nosotros? ¿A ser un pueblo tímido? ¿A ser un pueblo allí escondidito detrás de la pared para que nadie nos vea? ¿A qué nos llama el Señor? El Señor nos llama a nosotros, el tercer Elías, el pueblo adventista del séptimo día. El Señor nos llama a tener el mismo espíritu, el mismo poder, el mismo fervor, la misma intrepidez. ¿Y qué es lo único que cambia? El mensaje. Porque necesariamente nuestro mensaje es distinto. Porque somos nosotros los llamados a preparar el camino, ya no para la primera venida de Jesús, sino para la segunda venida de Cristo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Si estamos jugando el papel? ¿Si estamos desempeñando el papel que nos corresponde en los capítulos finales de la historia de este mundo? Si estamos cumpliendo con nuestro rol. Cuando yo leo la Escritura y miro la profecía, yo descubro que todos los antagonistas de este drama están cumpliendo su papel. El dragón está cumpliendo su papel. El anticristo está cumpliendo su papel. La alianza de las iglesias protestantes están cumpliendo su papel. Todos aquí están cumpliendo su papel. La pregunta es, ¿nosotros, los llamados a ser protagonistas, estamos cumpliendo nuestro papel? ¿O estamos siendo meramente espectadores en los capítulos finales de la historia de este mundo? Yo no sé cuántos de ustedes habrán participado en un drama alguna vez. A veces en la iglesia nos corresponde hacer dramas. Yo recuerdo que cuando yo recién entré a la iglesia, yo era un jovencito de apenas 20 años, yo quería que me dieran participación en la iglesia, que me pusieran a hacer algo, que me pusieran a tener la lectura bíblica o a anunciar el himno inicial, que me pusieran a hacer algo, pero no pasaba nada. Y de repente un día, pasadas algunas semanas, recibí una llamada de un líder juvenil de la iglesia y me dijo, Pierre, yo quiero que tú participes en un drama, estamos pensando en ti para participar en un drama. Así que yo le dije, claro que sí, puedes contar conmigo para eso. Y me dijo, bueno, ven el martes en la noche aquí a mi casa y yo te cuento de qué se trata. Así que yo me quedé pensando, bueno, ¿qué papel me van a dar en ese drama? ¿Será que me va a tocar hacer el papel de José? ¿Será que me va a tocar hacer el papel de Daniel? ¿O quizá el papel de Pedro? Me quedé pensando allí. Así que cuando llegué el martes en la noche a la casa de mi amigo Fabián, mi amigo me dijo, mira Pierre, lo que pasa es que nosotros estamos pensando en hacer un drama acerca del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás y necesitamos a alguien que haga el papel del diablo y hemos pensado en ti para eso. Así que una de las primeras participaciones que yo tuve en la iglesia fue haciendo el papel del diablo. Y aunque parezca una experiencia un poco jocosa, me gusta contar esta historia para que nosotros pensemos en qué papel estamos haciendo nosotros en este mundo, qué papel estamos desempeñando. A veces hacemos el papel del diablo y lo hacemos muy bien, pero el Señor tiene un papel distinto para nosotros. El Señor tiene un rol diferente. Y nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿cuál es el papel que tú quieres que yo desempeñe en los capítulos finales de la historia de este mundo? Dame ese guión, Señor, dame ese libreto, pon ese libreto en mi mano, porque yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu papel y no el papel del diablo. Ya le pediste al Señor que te diera el libreto, ya le pediste al Señor que te diera el guión. Si tú y yo estamos vivos y hacemos parte de este pueblo adventista que fue llamado a tener el mismo espíritu, el mismo poder, el mismo fervor y la misma intrepidez de Elías, entonces estamos en la responsabilidad de decirle al Señor, Señor, úsame como un instrumento en tus manos en los capítulos finales de la historia de este mundo. ¿Y qué tal si oramos al Señor a esta hora? Le decimos, Señor, dame ese papel, dame ese libreto, dame ese guión, porque yo no quiero ser un espectador más de la profecía bíblica. Yo no quiero ser un antagonista. Yo quiero ser un protagonista en los capítulos finales de la historia de este mundo para honra y gloria de tu nombre. Yo quiero cumplir con el papel que tú quieres que yo desempeñe. Vamos a orar. Vamos a pedirle eso al Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias a esta hora porque hay poder en tu palabra.
Te damos gracias a esta hora porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Porque un día estábamos perdidos, Señor, y tú nos rescataste y nos mostraste esta maravillosa fe adventista que hemos abrazado con todo nuestro corazón. Y estamos seguros de que el mensaje que tú nos has dado como iglesia es un mensaje poderoso que el mundo tiene que conocer. Pero muchas veces, Señor, nos quedamos mirando detrás del televisor cómo los acontecimientos del tiempo del fin se cumplen delante de nuestros ojos y nosotros nos quedamos como meros espectadores de la profecía bíblica. Perdónanos, Señor, por nuestra indiferencia. A esta hora queremos pedirte que nos utilices como protagonistas en los capítulos finales de la historia de este mundo, que nos des ese libreto que tú tienes para nosotros, que pongas en nuestras manos ese guión y que nosotros podamos hacer tu voluntad. Porque este mundo está en tinieblas y necesita que tu pueblo adventista se levante para alumbrar al mundo, para llevar el mensaje hasta el último rincón de la tierra. Úsanos con tu poder y danos tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Espero que este mensaje quede grabado en nuestros corazones.